Pues decíamos que una de las herramientas básicas del control estadístico de calidad son las cartas de control y lo que vamos a buscar es detectar las causas asignables de variación que generalmente se deben a cuestiones aleatorias. Estas causas asignables de variación son difíciles de identificar o controlar y su efecto sobre las características de calidad a medir es pequeño, por lo que se considera que el proceso está bajo control si no tenemos causas asignables, pero si hay causas asignables, este efecto puede ser constante y hay que identificarlo y eliminarlo, porque finalmente podríamos generar procesos o productos que no tuvieran las características de calidad que estamos deseando. Y en estos casos se dice que el proceso está fuera de control. La mayoría de los procesos funcionan bajo control, generando productos aceptables durante periodos relativamente largos. Sin embargo, ocasionalmente se presentan variaciones que sacan al proceso de control y generan productos que no cumplen las especificaciones y requisitos de producción. Por lo que el objetivo del control de calidad es detectar estos cambios y tomar decisiones correctivas antes de que se produzcan muchas piezas de medicamentos o de productos no conformes, ¿sí? Y de aquí la importancia de esos gráficos de control, ya que indican en qué momento debe tomarse una acción correctiva. El gráfico de control clásico, el que conocemos, consta de una línea central que representa el valor medio de la característica de calidad medida y una línea superior e inferior llamada límite superior de control y límite inferior de control. Estos límites se escogen de manera que si el proceso está bajo control, casi todos los puntos muestrales se hallen dentro de estas dos líneas. Y básicamente estamos hablando que estas dos líneas definen más o menos tres desviaciones estándar, ¿sí? Mientras que los puntos fuera de estas líneas es evidente o ponen en evidencia que el proceso está fuera de control y requiere información que permita detectar y eliminar las causas asignables. Información que se puede analizar a través de un Pareto y proponer soluciones a través de un proceso o un diagrama de Chicago. Entonces, lo más común es que nosotros tengamos un gráfico de control, como ya dijimos, una línea central con la media, un límite inferior de control, un límite superior de control, y los puntos que se salgan de estas líneas de los límites, estamos diciendo que tenemos un proceso fuera de control en ese momento, ¿no? Y bueno, tenemos varios tipos de gráficos de control, de acuerdo con el tipo de valores que toman o que estamos midiendo, los cuales pueden ser continuos o discretos. Para valores continuos se usan características que son posibles de medir. Generalmente son cuantitativas, de tipo continuo, tienen punto decimal, como pueden ser el volumen, el peso, el tiempo, diámetros, masa o concentración de un componente. Entonces es algo que nosotros estamos pudiendo medir. Que, en contraste con aquellas características que solo podemos contar. Para las variables que podemos medir, que se conocen como de valores continuos, vamos a tener los gráficos de medias y rangos, que son gráficos que reflejan datos de dimensiones como peso, volumen o longitud, que representamos mediante una Y barra, que representa el promedio de un subgrupo o muestras de datos, y R es el rango del mismo subgrupo. Se utilizan de manera conjunta tanto el gráfico de rangos y medias para visualizar la variación de las muestras. Este tipo de gráficos tienen el inconveniente de que el personal los entiende hasta que recibe algún tipo de capacitación, o sea, también no es algo, no es una herramienta que sea muy fácil de trabajar. No hay una capacitación previa, sobre todo si tenemos gente que está operando el proceso que no tiene una escolaridad de nivel medio hacia arriba, ¿no? Tenemos los gráficos de valores individuales que se utilizan cuando es costoso obtener muestras y se ejerce acción en base a datos individuales. Como no hay muestras, entonces no se puede calcular el rango, ¿sí? Por lo que tampoco se puede calcular una media. Y lo que utilizamos es la estrategia o el método de rangos móviles. Entonces lo que hacemos es obtener dos o tres datos sucesivos, calcular la media de ese grupo y sería nuestro dato, ¿no?
Con eso vamos a calcular los límites de control de mi variable de respuesta Y. Pues tenemos gráficos de variables continuas eh, con muestras y gráficos de variables continuas para valores individuales. Pero también tenemos gráficos para valores discretos o de atributos. El gráfico NP, que nos va a definir el número de unidades defectuosas o fracción de productos defectuosos. Estos gráficos reflejan el número de unidades defectuosas en muestras de tamaño fijo o constante. Si yo tengo el mismo tamaño de muestra para todo el estudio que estoy realizando, puedo utilizar un gráfico NP. En comparación con el gráfico P, que se parece mucho, pero este me mide el porcentaje de defectos o fracción defectuosa. Al igual que los gráficos de NP que reflejan el número de unidades defectuosas, estos muestran la proporción, ¿sí? Pero en muestras de tamaño variable. Entonces, uno es el número de defectos, de muestras de defectuosas, unidades defectuosas, y el otro es la proporción de defectos que encuentro en la muestra. NP se utiliza cuando el tamaño de muestra es constante, todos tienen el mismo tamaño, y el gráfico de P se utiliza cuando el tamaño de muestra de una muestra a otra cambia. Estamos hablando de muestras de tamaño variable. Los gráficos C se conocen como gráficos de defectos por producto. Reflejan el número de defectos que aparecen sobre un producto o unidad de producto previamente definida y de tamaño fijo. Por ejemplo, el número de rayados o muescas en una ampolleta, ¿no? Que si la etiqueta está mal, que si la coloración está mal, que si hay algún defecto que sea visible, se cuenta y entonces estamos sacando el número de defectos, ¿sí? Sobre un producto o unidad, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea fijo, constante, ¿no? Y los gráficos U que se conocen como defecto por producto, que uno diría que serían igual que los C, también reflejan el número de defectos por producto o unidad de producto, con la diferencia de que el gráfico U se recomienda cuando tengamos tamaños de muestra variable. Por ejemplo, literatura arrugada o suciedad en ampolletas o contenidos con otras características, ¿no? Entonces es lo que tendríamos que ir viendo. Entonces ya tenemos gráficos para variables continuas con tamaño de muestra, N, gráficos para variables continuas con datos individuales, gráficos DNP para números de defectos, gráficos P para proporción de defectos, gráficos C para defectos por producto y gráficos U para defectos por producto con y sin tamaño fijo, sin tamaño constante. Los gráficos de medias y rangos tienen una serie de fórmulas que se han trabajado históricamente y se dice que el gráfico de medias tiene un límite de control igual a la media más menos tres desviaciones estándar. A la media y tengo tres desviaciones hacia la parte superior y tres desviaciones estándar hacia la parte inferior. Y generalmente los límites de control se calculan de esta forma. El límite superior es la media más A2 R barra. Ahorita vamos a ver que esas dos son constantes para calcularlas. La línea central es la media de todas mis muestras, o sea, mi muestra uno de tamaño 5, por ejemplo, tiene una media, mi muestra 2 de tamaño 5 tiene otra media. La media de las medias es la línea central. El límite superior es la línea central más A2 por R y la línea inferior de control es la Y barra barra menos A2 por R. Es importante recalcar que se trabaja sobre una serie de muestras a partir de las cuales se calcula la media de cada muestra y la media de las medias sería mi Y barra barra. Y también vamos a calcular el rango para cada muestra y el rango promedio sería el promedio de todos esos rangos. Si la tuviéramos que hacer nosotros a mano, habría que calcular la media de cada muestra con la fórmula que ya conocemos, ¿sí? El rango de cada muestra, que sería el valor máximo menos el valor mínimo, calcular la gran media, como sería la media de todas las medias que obtuvimos en el paso uno, ¿sí? Y esta sería nuestra línea central, ¿no? El rango promedio, pues es la suma de los rangos entre el número de rangos que se calculó. Y el rango de las muestras de tamaño n se relaciona con la desviación estándar de la población
o de proceso por la expresión el valor esperado del rango entre la desviación estándar de y es igual a D2, donde D2 es otra vez es una constante que está en función del tamaño de la muestra y bajo el supuesto de que los valores de mis Y's, ¿sí? De mis muestras se comportan de acuerdo a una distribución normal. Y entonces el valor esperado de los rangos entre la D2 es igual a la desviación estándar de los datos. Dice, tenemos una nota, dice, si se considera que la verdadera media y dispersión se estima a través de Y barra y de rango barra, es necesario trabajar un mínimo de 25 muestras, aunque es recomendable tener de 40 a 50 muestras, ya que con un número pequeño, digamos entre 10 y 20, las estimaciones pueden conducir a conclusiones erróneas respecto al estado del proceso. Además, el tamaño de la muestra debe estar entre 5 y 6, aunque es muy común utilizar un tamaño de muestra de 5. Para calcular los límites de control, tendremos que poner la media más o menos 3 desviaciones estándar y la desviación estándar de las Y pues, es la desviación estándar de todas mis muestras divididos entre el tamaño de muestra. Entonces tendríamos estos límites superiores a Y barra más 2, más A2 por R, Y barra menos A2 por R. O si lo queremos calcular con los rangos sería la Y barra barra más 3 veces el rango promedio entre D2 por la raíz cuadrada de N, donde A2 está en función del tamaño de la muestra y equivale, ustedes se dan cuenta, a esto que ya tenemos aquí, 3 entre D2 raíz cuadrada de N, y tendríamos algo así. Cuando nosotros trabajábamos ahí en la prehistoria, todavía hace unos 20 años, por decirlo así, y tenemos que calcular los intervalos a mano, teníamos el auxilio de ese tipo de tablas. Todos los libros de control de calidad traían esta tabla, ¿no? Y dependiendo del tamaño de muestra, si mi tamaño de muestra era de 2, la de 2 valía 1.28, la 2 valía 1. ¿Sí? Las de 4 que las vamos a utilizar en otros gráficos aparecían, ¿no? Pues cada uno de ellos traían sus propios valores dependiendo del tamaño de muestra. Y por ejemplo, cuando había 7, podríamos tener valores de D2, de A2, de D3 y de 4. ¿Por qué se hacía esto? Porque antes era más fácil utilizar las tablas y calcular la desviación estándar. A lo mejor para nosotros se nos hace muy sencillo agarrar cada dato, restarle la media, lo elevo al cuadrado y luego le voy sumando el siguiente dato menos la media, lo elevo al cuadrado y los voy sumando. En la parte operativa, cuando muchos de los operarios del equipo, de la gente que está frente al proceso, no tiene una preparación escolar muy avanzada, calcular la varianza, calcular la desviación estándar puede ser complicado, entonces se hacía con estas constantes. Vean, ¿no? El gráfico para los rangos ya utiliza D4 y D3 que teníamos acá arriba. Y bueno, lo hacíamos así, ¿no? Entonces, más o menos suena fácil. Tengo un conjunto de muestras de tamaño n, calculo la media, calculo las desviaciones estándar de mis muestras y a partir de ahí construyo mi gráfico. Y media más o menos es desviaciones estándar. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se trabajan? Dice, el objetivo de tener un gráfico de control es comparar las muestras colectadas con los límites de control. Lo que se facilita si ya existen las especificaciones del gráfico, detectando con esto si el proceso está dentro o fuera de control. Si ya está el gráfico hecho y me están llegando muestras, pues nada más es comparar esa muestra, ¿no? En ocasiones no se tienen especificaciones previas que indiquen la línea central y los límites de un gráfico de control. Caso común cuando iniciamos un programa con base a gráficos de control, no se había hecho, se hace, entonces en ese momento pues, vamos adquiriendo. Se adquiere equipo nuevo cuyas variaciones se desconocen. Aunque hay que también comentar que actualmente hay mucho equipo automatizado que ya tranquilamente con un botón nos hace todos los cálculos y nos da la colecta de muestras, inclusive nos da ya los gráficos de control. Y cuando se realiza la fabricación de un preparado por primera vez, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que construir nuestros gráficos de control que sean la referencia para cómo vienen las muestras y analizar el proceso.
El interrogante por contestar es, ¿en qué momento considerar que se tiene una situación bajo control? Es un criterio práctico que indica un estado de control. Se da cuando 20 a 25 muestras consecutivas se ubican dentro de la zona señalada por los límites de control, donde el gráfico de control se elabora a partir de los mismos datos muestreados. Entonces estoy construyendo mis datos y voy viendo las muestras y entonces resulta que tengo de 20 a 25 muestras consecutivas dentro de los límites de control. Entonces ya confío en mi gráfico y si no hay que seguir tomando muestras. Ya construí mi gráfico de control, ya sé qué es la media, sé qué es la desviación estándar, si no la sé calcular, ya sé que puedo utilizar mis tablas de 2 a 2, de 3, de 4, y viene la parte interesante. Es como un mito que el gráfico de control nada más se toman los puntos que están más allá de las eh, límites de control y ahí hay problemas, ¿no? Pero no es cierto, hay una serie de criterios que convienen utilizar sobre todo. Cuando ya el gráfico me está indicando que está fuera de control, yo ya estoy produciendo productos defectuosos. Entonces, lo ideal es tener una herramienta que me permita ver una tendencia y tratar de atender el problema antes de que se empiecen a generar los productos defectuosos o cuando se empiecen a generar, sino cuando ya tengamos ya un tiempo que se están produciendo defectuosos y ahora sí a ver qué hacemos, ¿no? Los criterios, el más obvio y más claro de todos es puntos que están fuera de los límites de control. Ahí es importantísimo atenderlos. Ya estamos produciendo productos que están fuera de control. Rachas. Cuando se presentan puntos de manera continua a un lado de la línea central y al número de puntos se les conoce como longitud o tamaño de la racha. Un conjunto de puntos que están por arriba de la línea o por abajo o que tienen una tendencia a irse hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Esta tendencia es cuando los puntos forman una línea ascendente o descendente. ¿Qué quiere decir? Si es ascendente es que mis muestras van hacia el límite de control superior y corro el riesgo de que se salga, ¿no? Cuando va de manera descendente, va hacia el límite de control inferior y también corre el riesgo de que se salga de esos límites. Un acercamiento a los límites de control, cuando dos de tres puntos caen entre las líneas de las dos y las tres desviaciones estándar, ¿sí? Se acercan a los límites, algo está pasando, ¿no? Pero cuando tengo de dos a tres puntos ya en la última banda de mis más menos tres desviaciones estándar, hay que empezar a ver qué está pasando en el proceso. Cinco, acercamiento a la línea central. Cuando la mayoría de los datos caen entre las franjas de más o menos 1.5 desviaciones estándar, se puede sospechar de una estratificación inadecuada de los datos. Recuerdan que hablábamos de que puede haber estratificación y si la hay, esta se va a reflejar en el gráfico de control. Y periodicidad. Cuando los puntos muestran una tendencia ascendente o descendente de manera semejante, ¿no? Uno podría esperar, está dentro de control, se está portando bien, no hay que tener cuidado cuando empiezan a tener fluctuaciones. Para un mejor análisis, para un criterio práctico, se establecen zonas conocidas como la zona A, B y C. La zona C corresponde a más o menos una desviación estándar, la B corresponde a dos desviaciones estándar y la A corresponde a más o menos tres desviaciones estándar y la A está pegada a los límites de control. Y para eso tenemos una serie de criterios y esto funciona muy bien para los gráficos de control por variable y para las de mediciones individuales. Ya con los de atributos de repente no es tan factible aplicar todos los criterios, ¿no? Entonces mi gráfico de control lo tengo que ver así. Está la media, más o menos una desviación estándar, más o menos dos desviaciones estándar y más o menos tres desviaciones estándar. Criterio 1, puntos extremos, puntos más allá de los límites de control. Y esto se aplica tanto a los gráficos de media como a los de rango, ¿no? La presencia de un solo punto más allá de los límites de control indica que ya tenemos condiciones fuera de control y hay que trabajarlas. De dos a tres puntos sucesivos más allá de la zona B, ¿qué tenemos aquí? Zona C,
Zona C, zona B, zona C, zona A, zona B, zona A. Más allá de la zona B, entonces tengo un punto que está más allá de la zona B, dos puntos, está en la zona B y este. Ya tengo tres puntos igual acá, tres puntos sucesivos, ¿sí? Más allá de la zona B. Aquí tengo uno, dos, regresa a la zona C, ¿sí? Y uno, uno, dos, tres. Aquí solo tengo dos puntos en la zona B, tengo este y este, ¿no? Entonces, el de acá abajo se juega, el de arriba con calma. Cuatro de cinco puntos sucesivos más allá de la zona C. ¿Sí? La zona C es la que está pegada a mi media, a mi línea central. Pues véanlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. ¿Sí? Entonces, en los cinco puntos sucesivos, ¿sí? Tengo datos que van más allá de la zona C. La C, uno, dos, tres, cuatro, el quinto punto, ¿sí? Entonces, más allá de la zona C, gráficos para medias. Rachas por arriba o por abajo de la línea central. Se considera una racha cuando ocho o más puntos se presentan estrictamente por arriba o por abajo de la línea central, indicando que la media o la variabilidad del proceso está cambiando, ¿sí? Está moviendo el proceso. Las rachas por abajo de 7 puntos se consideran anormales, ¿sí? Y unos 10 de 11 puntos consecutivos se presentan en el mismo lado de la línea central. Al menos 12 de 14 puntos consecutivos se presentan en el mismo lado de la línea central. Lo que tendríamos que ir viendo y véanlo, ¿no? Al menos 16 de 20 puntos consecutivos ocurren del mismo lado de la línea central. Entonces, vean, aquí yo tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de 7 que están por arriba, ¿no? Y luego uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que están por arriba, ¿sí? Ya me están indicando que tengo ciertas rachas. Hay que tener cuidado con ello, puede estar cambiando el proceso y se puede estar descentrando y entonces habría que ver qué está pasando con él. Tendencias lineales, bueno, eso suena más obvio. Cuando seis o más puntos sucesivos forman una línea continua ascendente o descendente, uno, 2, 3, 4, 5, 6 van para arriba, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van para abajo, ¿no? Entonces, habría que ver esas tendencias y nos van acercando a las líneas del límite de control, ya la superior o la inferior. Tendencias oscilatorias cuando 14 puntos sucesivos están oscilando hacia arriba o abajo, sería algo así, ¿no? Entonces, arriba y hacia abajo. Entonces aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Se van dando cuenta? ¿Sí? Si lo tomo desde aquí, si lo tomo desde aquí es uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, si uno dijera, bueno, pues está dentro de control, no pasa nada, pero vean esas tendencias, ¿no? Cuando están pasando este tipo de cosas, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengo aquí como oscilaciones. Otro criterio es puntos que están evitando la zona C. Tengo una serie de puntos que no tocan la zona C. Y esto lo que está indicando es que estoy trabajando más de un proceso sobre la misma carta, o que tengo algún problema de estratificación y la carta me lo empieza a mostrar, ¿no? Este criterio se aplica en las gráficas de media, rangos, y el criterio 8, acercamiento a la zona C, cuando 15 puntos sucesivos en una gráfica de medias caen en la zona C. Esto indica condiciones fuera de control y este mismo criterio se aplica cuando la mayoría de los puntos están en la zona de más o menos 1.5 desviaciones estándar. Sí, ¿qué pasa si todos mis datos de repente están sobre la línea central? Uno esperaría que es lo que buscamos, ¿no? Pero también nos puede indicar que
Nuestra desviación estándar está cambiando, se amplió por alguna cosa y entonces mis datos están cayendo muy al centro. Hay que tener cuidado. Estos mis datos casi se hay que tener cuidado, puede estar cambiando la desviación estándar. El acercamiento a la línea central no significa un estado de control, sino una mezcla de diferentes operaciones o procesos, lo que hace que los límites de control sean muy amplios. Y aquí se requiere modificar la técnica de muestreo o la estratificar, entonces, ¿qué sería eso, no? Todo está en la zona 6 del núcleo, es una desviación estándar, hay que tener cuidado. Si la desviación estándar de mi proceso se hace más grande, estas líneas van a estar más amplias, entonces va a ser difícil que me aleje yo de la zona central, ¿no? Y también se afina con, en lugar de trabajar a más o menos una desviación estándar, puedo trabajar a también ver este criterio de acercamiento a la zona C. Al analizar un gráfico de control, pudiera ser que se presentaran más de una condición, es más, generalmente se presentan dos, tres, ¿no? Lo que nos va a indicar que el proceso está fuera de control. Un momento. Lo importante de estos gráficos es no manejarlos de una manera correctiva, sino de una manera preventiva. Y nada más me espero a que los puntos estén fuera de control, tendría yo que corregir. En ese momento ya hay productos que se están generando de manera defectuosa. Entonces es trabajar los gráficos de manera preventiva, los criterios que acabamos de revisar, ¿no? Evitar pérdidas o minimizar las pérdidas. Una nota por ahí es nunca mostrar una gráfica de medias y su correspondiente gráficos de rangos, ya que el gráfico de rangos indica qué tan estable es la variación del proceso sobre el tiempo. Puntos fuera de los límites en una carta de control R indican mucha variabilidad en el proceso, cuyas causas se deben detectar y corregir antes de analizar un gráfico de medias. Pues vamos a trabajar con un ejemplo del libro de control estadístico de calidad. El proceso, y vamos a decir, se consideran 45 muestras de tamaño 5, que van a estar así, véanlo. La muestra en el día 1 a estas horas, se muestrea a las 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, se muestrea cada media hora, ¿sí? De 7:30 de la mañana a las 15 horas. Y tengo 5 muestras. Voy a tener que sacar la media de esas 5 muestras, saco el mínimo y el máximo para poder calcular el rango. Recuerden que el rango no es más que la resta del máximo menos el mínimo. Entonces, mi segunda muestra con su media, su rango, tercera muestra, a llegar a las 45 muestras. Y bueno, vamos a calcular el gráfico o vamos a obtener el gráfico de control para estas muestras. Aquí lo que tengo es el promedio, ¿no? La media promedio y el rango promedio me los voy a echar para que no me dé error ahora que me lo lleve yo a Excel. Dice, mucha gente ha pensado, entre ellos yo, que ya para qué utilizar las tablas de antes A2, de 3 y de 4, ya tenemos una buena calculadora, una hoja de cálculo, un buen paquete estadístico, ¿sí? Si usted no se cuenta entre las gentes que tenga un buen recurso de cómputo, bueno, va a tener que hacerlo a mano. Y tenemos que pensar en cuál es la varianza que se va a calcular, la de todos los datos con respecto a la gran media, la de cada muestra con respecto a la media de dicha muestra, o la varianza de las medias con respecto a la gran media total. Medias muy semejantes a las que veíamos en el ANOVA, ¿no? Dice, analizando cada situación, veríamos que si bien es cierto que se puede calcular la varianza total de los datos y de ahí calcular la desviación estándar, entonces los límites de control son la media de las medias más o menos las tres desviaciones estándar de las muestras.
donde es importante notar que la de la desviación estándar de la Y es diferente de la desviación estándar de Y barra. Eso, por un lado, ¿no? Además de que es difícil que los datos originales se comporten conforme a una distribución normal, lo que es más factible, de acuerdo al teorema del límite central, la distribución de las medias. En otras palabras, se marca el dato con respecto a la gran media, no es la distribución estándar que buscamos. Entonces, no lo hagamos por ese lado. Y al calcular la varianza por cada muestra se tienen gráficos de control con los límites en escalera, donde la amplitud de los límites de control depende de la variabilidad propia de la muestra, lo que en la práctica resulta difícil de interpretar. Cada muestra va a tener su propia desviación y sus más o menos tres desviaciones estándar y entonces se vuelve una escalera. Se ve bien bonita la gráfica. Y en la tercera opción, cada una de las medias muestrales se compara con la gran media y se calcula la varianza, de tal forma que se obtiene la desviación estándar de las medias. Entonces los límites de control quedan como Y barra más menos tres desviaciones estándar de las medias que corresponden a los valores de la definición, siendo esta opción la que mejor se apega a la definición del cálculo de los límites de control para medias o para rangos. Tomando los datos del ejemplo anterior, tendríamos la media, tendríamos la desviación estándar, la media, tendríamos los límites y tendríamos, con base en los valores de tablas y rangos, con base en los datos originales, se dan cuenta, no andamos muy lejos de ellos, 1.23, el límite superior de control, el límite inferior es 0.75, ¿sí? Pero aquí arriba los tenemos con base en las tablas, son aproximados y aquí los estamos calculando directamente. Y entonces lo que tenemos es esto, 1.10 contra 1.09, 0.8855 contra 0.8934. Entonces tendríamos diferentes opciones. En conclusión, tiene tablas a la mano, utilícelas. Si no, trabajemos con los datos muestrales. Y si se hace a mano, se recomienda utilizar las tablas ya que facilita el cálculo, además de que mucho control de calidad en el nuevo mundo se ha hecho y se hace y se seguirá haciendo con ese tipo de herramientas. Si utiliza algún software de análisis estadístico, nada más es cuestión de verificar cómo lo está realizando la paquetería estadística. Un segundo ejemplo dice el peso neto de un producto blanqueador se va a monitorear con una gráfica de control utilizando tamaños de muestra de 5 y tenemos 20 muestras preliminares. Ahí está. ¿Qué se puede decir del llenado, del peso de llenado? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, muchachos? Me voy a llevar esta gráfica, Excel, ¿sí? La puedo copiar así como está y luego también me puedo llevar esta gráfica Excel, está relativamente tranquilo, ¿no? Así como están. De manera que en algún momento voy a tener mi archivo de Excel, así, muestra, muestra uno, mis 45 muestras, el día, la hora, las mediciones de cada muestra, las medias, mínimo, máximo y rangos. Y si yo me voy a la paquetería estadística, nada más necesito los valores de Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. Todo lo demás no lo necesito, el mismo software me ayuda a calcularlos, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ya lo tengo en Excel. ¿En qué lo quieren hacer? ¿En R o en Minitab? Tab. Nos vamos a Minitab. Muy bien. Ya estoy aquí en Minitab. Archivo, abrir. ¿Qué voy a abrir? Voy a abrir mi archivo donde ya tenía los datos, cursos, diplomado.
Control de calidad 2024, cartas de control y ejemplo. Dice que aquí yo tengo mis datos de ejemplo uno y los datos del blanqueador. Voy a tomar los datos del ejemplo uno. Véanlo, muestra, día, hora, Y1, Y2, Y3. Así aquí vienen todos, ¿no? Aceptamos. Ya están aquí los valores. 45 muestras. Ahí están. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. Le voy a pedir el gráfico de X barra y rangos. Y le digo, dice que todas las observaciones de la gráfica están en una sola columna. Defino las muestras y pongo los datos hacia abajo. No, tengo, están en una fila de columnas. Que ya está. Y dijimos que son los datos que nos interesan de la Y1 a la Y5. Seleccionamos y ya están aquí. De la Y1 a la Y5, ¿no? Y aceptamos. ¿Cómo ven mi gráfico? Gráfico de control, ¿tenemos el proceso bajo control o no lo tenemos? Tengo mi media, tengo mi límite superior de control, que es un punto 12, mi límite inferior, que es de punto 86, mi línea central, que es de punto 99. Hay datos que se salgan de esas tres desviaciones estándar. No. No, Tengo un proceso bajo control, no tengo ningún problema. Y en el gráfico de rangos me está mostrando que en la muestra aproximadamente que 9, 8, en la muestra 7, el rango sí se me está saliendo de los límites de control, ¿no? Entonces, abusados por aquí, hay cierta variabilidad y vean, brincó de aquí hasta acá y algo pasó. En el dato 13, 14, en el dato 15 también algo pasó, ¿sí? Aquí se me cayó la variabilidad, ¿no? Se fue hacia abajo. En el dato 21, 22 también algo pasó, ¿sí? 20, 21, 22 también de repente cayó. Vean el tamaño de la línea, ¿no? Y en el dato 37 aproximadamente, ¿sí? También algo pasó. Entonces, de repente me está avisando que se está moviendo la desviación estándar, habría que ver, ¿sí? Y me dice que en el gráfico de los rangos, me falló la observación 7, la 15, la 22, la 37 y la 45. Entonces me está avisando quiénes son los que se salieron, ¿no? En un contexto del problema habría que ver por qué se está moviendo. Véanlo, no estoy fuera de control todavía, pero me está indicando que tengo allí algo que está pasando. Habría que ver qué pasó, ¿no? Vean, 7, 15, 22 son casi con 7 diferencia, ¿no? De aquí para acá ya cambió, ya no. Y de aquí para acá otra vez son 8 de diferencia. Pues habría que ver qué está pasando. Puede ser el cambio de turno, puede ser, no sé, cuando se alimenta la máquina para algún proceso, algo está pasando y ya no lo están avisando los números. Tenemos que empezar a jugar con ellos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos con R? Yo les quiero vender el R porque allá afuera es lo que van a encontrar. Se encuentran con una empresa de más o menos buen tamaño, van a tener dinero para comprar el software, pero si no, se van a tener que poner a trabajar con R. En R, la vez pasada Isai nos mostraba un paquete que se llamaba o UCA, sea, ¿sí? UCA, entonces ya lo tengo aquí como comando, R Commander UCA, lo acepto, me va a decir que todo lo que tenga hecho lo va a tirar, le digo que si no hay problema, pues no he hecho nada. Y entonces ya aparece acá en control.
Y esta opción de control de calidad no estaba. No estaba. Entonces, primero, datos, leer datos, importar datos desde un archivo de Excel. ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a llamar carta 01. Así se van a llamar mis datos. Y los voy a jalar desde mi archivo de cartas de control. Y tengo aquí mis dos datos, el ejemplo uno y el del blanqueador. Voy a jalar los del ejemplo uno. Aquí estoy. Ya los jalé. Aquí está ya el código, que el código que generó el R-Commander. Por eso se llama R-Commander porque nos regala los comandos. Y aquí mismo del control de calidad voy a trabajar con mis gráficos continuos. Voy a pedirle mi gráfico de medias en columnas múltiples. ¿A quién voy a agarrar? A Y1, Y2, hasta Y5, ¿no? De repente no las pesca, yo tengo que ponerle control, aceptamos. Aquí me está dando todos los datos. Si se dan cuenta, aquí arriba me está regalando el código. Con el archivo carta 01, que fue el que yo llamé, aplica la función QCC, dame estos datos, ¿sí? Es un gráfico de X barra, ¿sí? No se ve el gráfico, profe. ¿No se ve el R-Commander? El gráfico nada más. Ok, entonces yo estoy acá arriba, ¿sí? Y aquí está toda la instrucción. Yo no tengo que saber nada de programación, el R-Commander me lo regala. Aquí abajo tengo la salida y me voy al gráfico. Está. ¿Están viendo mi gráfico? Sí. Es totalmente análogo al que tenía yo allá. Vean, estos puntos de repente se caen aquí, se hace más notoria en dónde se está moviendo la desviación estándar del proceso. Este es mi gráfico de medias, ¿sí? Me voy al R-Commander y le voy a pedir en control de calidad para continuos mi gráfico de rangos. Igual tengo que ponerle, a ver aquí les. Control de calidad, continuos, rangos, fase uno. Dejar de compartir aquí para volverlo a cargar y que lo veamos, ¿no? Aquí estoy donde me dice que escoja las medias. Escojo la variable Y1 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ahí están. Y voy a mi gráfico. Vean mi gráfico de rangos, el mismo que tenía yo allá en Minitab, ¿no? Bueno, todavía me puedo poner más elegante. Tengo otro gráfico que es el de las desviaciones estándar. Igual lo tomo en la fase uno. Y aquí está mi gráfico de desviaciones estándar que tiene el comportamiento totalmente análogo al de rangos, ¿no? Pero ven, dice acá gráfico de desviaciones estándar. Entonces, eso lo haríamos con el paquete R. Si se dan cuenta, ya con el R-Commander, con el menú en R-Commander, no hay ningún problema. Es otra vez muy semejante a lo que hace Minitab. Y acá en Minitab, también igual yo puedo seguir trabajando con el Minitab, estadísticas, gráficas de control para variables, me da la X barra
me da la X barra con R, X barra con desviaciones estándar, me da las gráficas por separado de la X barra, el rango y la desviación estándar, que es lo mismo que estábamos haciendo ahorita en R. ¿Sí? El gráfico de X barra solito, el gráfico de rango solito, vean, este el gráfico solito, el gráfico de desviaciones estándar. No aguanta nada, nada más no le puse que venían todos columnas diferentes. Ok, aquí está el gráfico de desviaciones estándar. Y también se acuerdan que les platicaba yo de las zonas, de la zona A, B y C, también me da el gráfico por zonas, me pinta las zonas. Y vean, tengo la zona C, que es la que está pegada a la media, la B, que está más o menos dos desviaciones estándar, y la A, que está aquí en el 4, ¿no? Y me va diciendo, cada que hay un cierto comportamiento, les va dando un cierto peso, les va dando un cierto peso, les va dando un cierto peso, y cada que hay un comportamiento aleatorio, me vuelvo a poner la cuenta en cero y vuelvo a hacer sumas. 2 2 2 2 0 0 2 4. Quiere decir que hay algunos detalles sobre los criterios que les manejaba yo. 6 2 0 0 0 2 2 2. Cuando la suma que les den un punto de, a 8 más de 8 quiere decir que estamos violando algunos de los criterios de interpretación que les mostraba yo, que eran 8 criterios. Entonces es importante que hagamos esta parte de las zonas para ver si tenemos puntos más allá de una suma de 8. Si tenemos eso, hay que trabajarlos, hay que cuidarlos, porque corremos el riesgo de que se nos estén moviendo, ¿sí? ¿Cómo ven? Preguntas, dudas, comentarios. Profe, también ahí en la pestañita que dice asistente, en Ajá. esa también te le puedes dar para que te dé el diagrama y como que te hace un análisis como tipo si fuera StatGraphic. Eh, Sí, te dice más o menos por dónde puedes entrar, bla, 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 Ajá. ¿sí? Y tipos de datos continuos, datos recolectados en subgrupos, gráficos de barras, tamaños de subgrupos, ¿sí? Tamaños de subgrupos mayores que 8, tamaños de subgrupos de 8 menos, ¿sí? Nos va dando opciones. Nosotros estábamos acá, ¿no? Le puedes dar clic ahí en la barrita y ya lo va Ajá. guiando. Entonces, ahí está la herramienta, está el asistente, lo que antes le llamábamos los wizards, ¿sí? Gráficos de control acá abajo. Tamaños constantes, columnas de datos. Entonces, esa es la parte bonita. Estima a partir de los datos. Y era lo que decíamos, ¿no? Los puntos 7 15 22 37 45 que eran los que el gráfico de R nos mostraba que estaban fuera de control, ¿no? Nos está dando ya una ayuda.
Y bueno, aceptamos. Más o menos un criterio de estabilidad, comentarios. ¿Sí? Dice, hay que cuidar, que decíamos, ¿no? ¿Cómo ven, muchachos? Le entran por el asistente, le entran por su cuenta. Y luego de aquí, pues lo que va a hacer, enviarlo a un archivo de Microsoft Word, que lo va a mandar al archivo que esté activo en ese momento. Ah, lo dejé adentro de la tabla, bueno. Y que lo deshaga y me voy a ir al ejemplo ahí arriba, ¿no? Y me quedo y le digo que me lo mande a Word. Ya se ve más bonito acá hasta abajo, ¿no? No se ve su Word. Quedé en el Minitab, ok. Sí, y acá estoy, estaban mis datos y aquí ya empezó a pegar la salida. Y parece ser que vienen separados por bloques. ¿Se dan cuenta? Viene un bloque acá, ya me llevé este, tendría que llevarme también este, ¿no? Pues ya nos va dando señales de ayuda. Ya empiezan a manejar los asistentes de ayuda. Están llegando a la inteligencia artificial también al software estadístico y ya vienen con criterios de interpretación, ¿no? Entonces también hay que irse acostumbrando. Así como en su momento nos acostumbramos al equipo automatizado que sacaba todos los valores de cartas de control y todo, así nos vamos a tener que ir acostumbrando a los equipos que traigan inteligencia artificial integrada. Entonces, la inteligencia artificial nos va a alcanzar. Preguntas, dudas, comentarios, muchachos. Sí, Adelante, Claudia. ¿Qué pasó? me perdí un poquito en cómo armar con el software la gráfica, cuando nos pide los datos. Estamos hablando de Minitab. Sí, Ok. Entonces, a ver. Claro, ya no hay problema, ¿no? Nada más es abrir el archivo, buscar el archivo de Excel y abrirlo, ¿no? Ahí no hay problema, Claudia. ahí sí voy bien. Ok. Luego acá en estadísticas, gráficos de control, y voy a ponerle gráficas de variables para subgrupos. Le voy a poner el X barra. Y aquí me trae por default la opción de que las observaciones para un subgrupo están en una fila de la columna. Tendría que seleccionar nada más una sola columna. Aquí tengo columna 2, 3, 4 hasta la 12, ¿no? Pero yo sé que no vienen así, yo sé que vienen varias variables de la Y1 a la Y5. Yo aquí lo que hago es que marco la Y1 con el shift, marco la Y5 y le doy seleccionar. Ya en este momento ya la subió. ¿Sí? Y aquí hay diferentes cosas, como que si la media, si la tengo, la estimación, de dónde la puedes sacar, los límites, las pruebas, las etapas, ¿sí? Las pruebas, yo lo puedo ir viendo, cada puntos consecutivos en un lado de la línea central, cada puntos, o sea, aquí están los criterios, yo los puedo prender. Entonces es explorar el software, ¿sí? Etapas, algunas otras cosas que tenemos que ir viendo, si queremos que nos guarde ok. Como no tengo ningún problema, no me los marca, sino me diría cuando yo le puse las pruebas, ¿no? Que eran los criterios. Así que generaría los gráficos con esta opción, Claudia. ¿Sí? Más o Ok, menos me seguiste. sí, profe, gracias. Ahora, la otra que nos manejaba Isai, que era con el asistente. Aquí en el asistente es lo que antes le llamaban un wizard, era un mago, era un asistente, ¿no? Era un ayudante. Gráficas de control. Dice, ¿tus tipos de datos son continuos o son de atributos? Ah, pues son continuos. ¿Los datos se recolectaron en subgrupos o es un solo dato?
Si los datos en un solo dato son mediciones individuales. Si vienen en subgrupos, tengo un tamaño de subgrupo menor de 8 o tengo mayores de 8. Este es menor de 8, son 5. Y me sale lo mismo que veíamos allá. Los datos se encuentran en una fila para cada subgrupo y sería del 1, Shift, al 5 se seleccionan. ¿Sí? Dice, ¿cómo determinará los límites de control de la línea central? ¿Lo quieres a partir de los datos o ya tienes un valor de referencia, ¿no? ¿Sí? Columna de datos no válida porque la tecleé 2 veces, ni aguanta nada. Ok, me quedo ahí. Estimarlos a partir de los datos, utilizar valores conocidos, que los calcule a partir de los datos. Y me dice que yo voy a tener algunos problemas con el gráfico de R. Son las observaciones 7, 15, 22, 37 y 45, que eran las que tenían estos puntos rojos. Y me dice, pues, ¿quieres ver que se porte bonito? Pues quita los datos, ¿no? Les digo, desde el punto de vista estadístico es bien fácil decirles, quítalos. Desde el punto de vista ya del proceso real, los que están trabajando ahí sí se indignan, ¿no? Y le puedo decir que acepto. Y me va a dar estos criterios de apoyo. Vean qué pasó cuando quité mis datos con la variabilidad, ¿eh? Me fui con 2 puntos fuera de control. ¿Sí? Y se me movieron, ¿no? Más datos. Y aquí están las pruebas. Y aquí me va dando algunos criterios de interpretación, ¿no? Cada bloque se va a salvar se va a salvar a un archivo Word por separado. Si yo le doy que me lo envíe un archivo de Word, me va a enviar este primer bloque que está marcado y tendría yo que marcar este segundo para que me lo envíe también y este tercero, que no nada más se lleva el bloque en el que estoy yo colocado. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Cuánto nos damos para que rehagan ustedes el ejemplo 2? Profe, ¿Sí? ay, es que creo que tengo un problema. No sé qué estoy haciendo mal. Ajá. Porque estoy tratando de hacer uno de los ejercicios de tarea y no me deja, no me muestra, cuando tengo que seleccionar las columnas, las filas, no Ujú. me deja, o sea, no, no me aparecen. Ah, ya sé dónde está el truco. A ver, te lo platico y si no, perdiendo mi minitab, ¿va? Gráficas de control para variables. Les digo, sí, aquí. Me va a marcar error porque no tengo ninguna. Cancelo. A ver si me lo permites. Ahorita te digo dónde está el truco. Si yo no me pongo aquí y le doy clic en este cuadro, viene en blanco. Y esto que tengo yo acá no aparece. Van a aparecer hasta que yo le doy clic aquí. Y aquí las tengo que marcar primero. Estoy aquí. Si no estoy aquí, no me deja hacer nada. Por ejemplo, si yo estoy acá arriba. Si no estoy yo colocado en este cuadro, Claudia no me va a prender esta opción que está aquí adentro. Tengo que darle un clic aquí adentro para que se vean. ¿Sí vieron cómo se prendieron en negro? Ajá, pero es como si, por ejemplo, en lugar de que le apareciera Y1, Y2, Y3, solo le apareciera, por ejemplo, Y1 y Y3. Ajá. ¿Puedo ver tus archivos? Sí, Porfa. Ajá. Ok. Sí, ya vi. aquí. Entonces, aquí lo que dice es que tú nada más te trajiste estas columnas que tienes acá abajo.
Nomás te trajiste la muestra, el día, el tiempo, X1, X2, X3, X4 y X5. Pero, qué bonito. Es el tipo de dato, ¿no? ¿Por qué aparece nada más X2 y X4? Si te das cuenta, X2 y X4 están alineados a la derecha Ajá, es lo que estaba viendo. y X3 y X5 están alineados a la izquierda. Quiere decir que él los está leyendo como si fuera texto. ¿Y sabes Ok. por qué puede ser? Por el tipo de separador luego. No, pero aquí está. En X1 es .92, lo está leyendo bien. X93, X2 y X4. Sí, parece ser que no lee X5, no lee X3 y X1, X1, X3 y X5 no lo está leyendo. Lo está alineando a la izquierda, es que decir que es texto. Y X2 y X4 lo está alineando a la derecha, así vienen como números. Pero esos son porque no traen punto decimal. Lo más seguro es que tu paquete esté configurado para que lea los separadores como comas y no como puntos. A mí me pasa eso, pero cuando los arrastro directamente Ajá, y cuando lo que los hago copias y nada los más es pegas. seleccionar la columna, di clic derecho y ya nada más ahí elijo el tipo de dato. Ujú. En, es en formato de columna y ahí Ah, dile numérico. sí, es cierto, ya. Sí, ya lo Muchas leyó. gracias. De No, nada, pero esa es la idea, que lo vayamos compartiendo, lo vayamos sacando entre todos. Cualquier cosa en algún momento le va a suceder a otro, ¿no? Estadísticas. Sí, ya. Ok, Sí, pero es bueno, ahí cierto. está, ¿no? Gracias. Pues ahora sí que gracias a Isai. Muy bien, muchachos, ¿algo más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Cuánto nos vamos a dar para ver el ejercicio 2 resuelto? Son 7:15. ¿Qué les parece si a las 7:35 me lo platican 20 minutitos? ¿Sí? No es mucho tiempo. 7:35 nos vemos por aquí. Apago cámara y apago micro. A las 7:35, pasamos a alguien aleatoriamente para que nos presuma. El ejercicio 2 de la actividad del aula, profe. Pues es que el que quieran del aula o el del apunte, ¿no? El apunte que estoy leyendo también está en el aula, ¿eh? Todo el material está en el aula. Se me olvidó El comentárselos. de su archivo es el del departamento de sistemas, ¿no? Mi archivo, departamento de sistemas, no. Sí. Yo estoy en mi aula virtual en esta. Déjenme ver dónde ando acá. Estoy No, acá. el peso neto, en onzas. ¿Sí? Pues aquí estoy en los apuntes de cartas de control. ¿Sí? Y ese es el archivo que Sí, ya vi, es que estaba viendo hasta el final, en la ¿sí? última hoja, pero está un poco antes. Sí. Entonces aquí está el apunte también, ¿no? Sí. Para que lo chequen. Entonces el que quieran, el de la tarea o el del apunte, sin ningún problema. Yo lo que quiero es que practiquen y inténtenlo con R. No le tengan miedo a R. R es más amable de lo que ustedes creen. Y con R Commander la lectura del archivo es casi en automático, es muy fácil y eso nos facilita mucho la vida, ¿no? El problema de cualquier paquete estadístico es hacer que los datos que yo veo sean los mismos que el paquete esté leyendo. Entonces inténtenlo y si alguien me lo presume al rato, lo agradeceríamos. No apago micro, regreso a las 7:35. Bueno, aquí estoy. Cualquier duda, aquí ando, ¿no? Entonces estábamos hablando de los gráficos de mediciones individuales, donde dijimos que
Si no podemos tomar muestras de tamaño n, estaríamos trabajando por muestras de tamaño 1 y que se obtiene la media de todas mis observaciones individuales y obtengo el rango trabajando dos muestras o tres muestras consecutivas y calculo la diferencia del valor más grande entre el más pequeño, la diferencia entre ellos, y luego calculo las medias. Y con eso construyo mi gráfico, ¿no? Los criterios de interpretación son los de un gráfico de medias y rangos, puntos fuera de los límites de control, rachas o secuencia de puntos, y con lo referente a las zonas hay que trabajarlas con cierta precaución, no se trabajarían con toda la confianza de los gráficos de medias y rangos, ¿no? Un ejemplo dice, en una empresa se hacen impresiones en láminas de acero que posteriormente se convierten en recipientes de productos de otras empresas. Un aspecto importante a vigilar en dicha impresión es la temperatura de horneado, donde entre otras cosas se da adherencia y se seca la lámina una vez que ésta sea ha impreso, ¿no? En una fase particular del horneado se tiene que la temperatura de cierto horno debe de ser de 125 grados centígrados con una tolerancia de más o menos 5 grados centígrados. Si no se cumple con tal rango de temperatura, entonces se presentan problemas en la calidad final de la impresión. Para controlar de manera adecuada tal característica, se usa una carta de control y evidentemente aquí no tiene sentido tomar una muestra de tamaño 4. Por ejemplo, ya que si se miden las temperaturas del horno de manera consecutiva, entonces serán prácticamente las mismas. Y si las mediciones no se hacen de manera consecutiva y se hacen, supongamos, cada hora, entonces habrá que esperar 4 horas para poder graficar un punto en la carta de control. De esta manera resulta más práctico hacer una medición de la temperatura en el horno de manera periódica y en cuanto se obtiene el dato, graficarlo en la carta para evaluar el desempeño del proceso. Es decir, es más práctico un gráfico de observaciones individuales, de mediciones individuales, que un gráfico de muestras, ¿no? Y vean lo que tenemos, los datos, la temperatura que se tiene. Déjenme lo cambio para acá para que lo veamos. La muestra 1 me dice que tengo la temperatura del horno es 125.1 en mi primera muestra, en la segunda es 127.5, 122.5, 126.4, 125.5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el dato 1 y el 2 y al dato 2 le voy a restar el 1. 127.5 menos 125.1 me da 2.4 y es el valor que tengo aquí. Y luego, de aquí para acá, de 122 a 127 tengo 4.8 de diferencia, ¿sí? Me voy a olvidar de nada más me voy a quedar con el valor absoluto de la diferencia. Entonces, de aquí para acá hay 4.8 grados centígrados. De aquí para acá hay 3.7. ¿Se alcanzan a ver cómo está calculando los rangos móviles? Sí, profe. Agarro dos datos, saco la resta y el valor absoluto lo voy poniendo, ¿no? El dato uno no tiene rango móvil porque no tengo un dato antes. Entonces el dato 2 es ese dato menos el anterior, el 3 es ese dato menos el anterior, el 4 es ese dato menos el anterior, ¿sí? Y así los voy calculando. Y tengo 24 mediciones individuales. De manera que yo voy a tener la media, es la media de todas mis temperaturas, esa es mi línea central, y aquí sería el promedio de estos rangos multiplicado por mi D3 y mi D4, ¿no? ¿Cómo ven? Suena bien, ¿no? Entonces habría que calcular los rangos. El departamento de sistemas, tengo uno, el departamento de capacitación, tengo otro ejemplo. Este, vamos a intentar esto en nuestras dos opciones, ¿no? Tanto en el Minitab como en el R. Ya después se divierten con ese o déjenme ver en el aula qué tenemos, ¿no? Mediciones individuales.
También tengo tres observaciones. Aquí lo interesante es que vienen horizontales, hay que volverlas verticales. No, y les platico porque estoy viendo el aula, pero no ustedes. En el aula, para observaciones individuales, vienen así los datos. Pues aquí lo que voy a tener que hacer es ponerlos verticales, pues vienen horizontales. Tengo una muestra, 33, 44 muestras. Acá tengo 40 muestras y acá tengo 30 muestras, pero hay que voltearlas. Entonces yo les recomiendo que ahorita trabajemos el ejemplo que traemos ahí para ver cómo se manejaría la paquetería. Nos llevamos este archivo a Excel, ¿no? Control C, Control C y vemos. ¿Sí me están viendo ahí? Ok. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Robarme estos, pegarlos aquí abajo. Y ya tengo mis datos. ¿Cómo lo ven? Voy a utilizar realmente el dato de temperatura del horno, lo voy a dejar como temperatura nada más para que no me dé guerra ya en el paquete. Luego les da guerra a los espacios en blanco. El rango móvil, aunque lo tengo, no lo voy a usar yo, lo voy a usar el software. ¿Sí lo ven? Es el ejemplo del horno. Y lo voy a guardar como esta PC. Muy bien, entonces, cartas de control. Ya tengo mis datos en Excel, muchachos. Esto va a ser lo más difícil por cómo vienen acomodados los datos en su tarea. Y luego entonces, bueno, me voy a ir a Minitab. ¿Qué voy a tener que hacer? Primero leer el archivo, lo voy a abrir y luego aquí en estadísticas, cuando vienen gráficos de control, aquí viene. ¿Cómo ven? ¿Cuánto tiempo nos damos para que lo resuelvan, muchachos? 15 minutitos, o es mucho tiempo. Son 8:08. ¿Qué le parece si a las 8:30 me presumen que lograron? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿O es mucho tiempo? Está bien, profe. ¿Sí? Entonces, 8:30 nos estamos viendo y apago mi video, apago mi audio, pero aquí estoy por cualquier pregunta. Profe, perdón, ¿vamos a pasar lista hoy? Estoy hablando con el micro apagado. Sí, por favor, en el chat, nombre, Hugo Borzote, empiecen a escribirlo con mayúsculas, minúsculas y acentos completito para que yo también tenga la referencia. Acuérdense que tengo que pasar la lista. A la otra, por favor, bueno, ahorita que terminemos les platico, nada más tengo 8 gentes que me han dado sus datos. Necesito que todos me los pasen.
pero ahorita les presumo la tablita donde tengo el concentrado. Entonces apago micro.
Ya nos declaramos expertos también en gráficos individuales. Primero voy a sacar esto de la jugada. Voy a pedirle un proyecto nuevo para que borre todo lo que tenga. Deseo guardar, no. Luego, vámonos por mi archivo que era el de cartas individuales. Aquí están temperaturas, rangos móviles y aceptamos. Luego nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para valores individuales. ¿Sí? Individuales y rangos móviles de una vez. ¿Cuál es la variable que trae los datos? La de temperatura. Opciones que traemos a las pruebas. Prendemos las opciones a ver qué encuentra. No encuentra nada, todo está muy bien. ¿Qué nos da el gráfico de valores individuales y el gráfico de rangos móviles? Vean cómo se va moviendo, cómo es diferente el gráfico. La media de los rangos, el rango móvil es 2.20. Ah, aquí hay algo bien importante. Cuando tenemos este tipo de gráficos y el valor del límite inferior es negativo, se asume en cero, de cero hacia arriba. Vean la diferencia entre el intervalo de la media hacia abajo y de la media hacia arriba. ¿Por qué? Porque el valor si va negativo, sí se ponen ceros. ¿Sí? Entonces es lo que habría que ver. Ese si lo hacemos a pie. La otra opción, ¿cuál era, Isaí? ¿Qué era con qué? Era lo que tenía duda. Con el asistente, ¿no? Ah, sí. No, yo tengo duda en R, ¿cómo se harían? ¿No? A ver Otra si vez en ahorita nos R. muestra. Ujú. En R hay que hacerlos a pie, no, no hay Ah, ok. no hay opción. Sí, era lo que estaba viendo. Sí. Entonces, déjenme ver con el asistente, gráficos de control, gráficos de control eran datos colectados en subgrupos, ¿no? Gráficos de individuos y rangos móviles, aquí está. Y columna de los datos, temperatura, seleccionar a partir de los datos y aceptamos. Y otra vez, ¿no? Tendríamos las opciones, ¿sí? Y por ahí va el asunto. ¿Cómo ven? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Y no sabes si en R es con la misma librería de la QCC Es o con el es... QCC. ah, ok. Si no hay otra, es QCC, es la única que nos da estas opciones. Estaba yo buscando a ver si tengo por aquí el código. O sea, yo ya hice algunos gráficos de control individuales con R, pero no los tengo aquí, no los tengo a la mano, se los comparto la siguiente semana. Tengo gráficos de control de medias y rangos, ejemplos y aula, cartas de control individuales, ejemplos Pareto, ejercicios del aula. Mm, no los tengo aquí a la mano. Pero ya el código ya está hecho. Ahora sí que hay que buscar el código y pedirle nada Ok. más que no Ujú. sea de rangos, que es individual. Ah, con ChatGPT sale. ¿Ande? Con ChatGPT Ah, sale. bueno, sí, le dices a ChatGPT, te dé el código, ya lo corremos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo sienten al Minitab? ¿Lo sienten amable? ¿Lo sienten complicado? Yo soy de la idea que una vez que manejan un paquete, ya manejan cualquiera, ¿no? Los paquetes por cuestiones de derechos de autor y evitar piraterías, de repente ponen los botones en lugares diferentes, le llaman diferente, unos les ponen pruebas de hipótesis, otros les llaman dosimasía y cosas así, ¿sí? Entonces,
El Minitab, por ejemplo, ahorita con el asistente, pues ayuda un poquito, pero a mí en lo personal me gusta mucho el Stat Graphics por el Stat Advisor, que ya ven que ayuda un poquito a la interpretación, ¿no? El SPSS es muy bonito, es muy... El SPSS tiene una característica que pocos paquetes tienen. ¿Saben cuál es, muchachos? Que es muy fácil de conseguir versiones de prueba o versiones hackeadas que nos permitan trabajarlo. Todos los demás paquetes están llenos de trucos y ahorita con los sistemas operativos actuales, eh, todo el tiempo están queriéndose actualizar y entonces ahí es donde nos pesca, ¿no? También hay que tener cuidado si tienen una copia de estas que no se actualice. En el momento que se actualice, se va a enlazar a la base de datos de la empresa y nos van a detectar y nos los borran. Ni siquiera nos piden permiso, nos borran los ejecutables. Ese es lo interesante, están entrando a nuestras máquinas desde donde quieran. ¿Sus También con el preguntas, jump se puede, ¿verdad? dónde? Hacer control de calidad con el jump, con el JMP. Sí, también el JMP debe de traer un módulo de control de calidad tal cual.